mucho de qué hablar, un fin de semana muy movido, sobre todo por Medio Oriente. Gonzalo, estábamos muy expectantes realmente de este primer paso en este acuerdo para finalizar el conflicto entre Israel y entre Hamas, y pues se dio un fin de semana de júbilo, pero ahí sabe que yo me ponía en los zapatos de las familias de los secuestrados, y qué incertidumbre y qué agonía y qué dolor y qué felicidad uno saber que va a venir su ser querido que no ve hace 2 años, sin saber cómo está, cómo se siente, cómo va a volver a la sociedad. Desde esa parte pues me ponía en los zapatos de estas familias que sufrieron el flagelo del secuestro, que en nuestro país pues también muchas familias lo han sufrido, y también pues de parte de los gazatíes que llegaron a ver esa destrucción en su zona, ¿no? En la franja de Gaza, gente que decía, mire, es que regresamos pero no tenemos dónde vivir porque todo está en escombros. Es decir, la guerra al final es un sinsentido, una sin razón, una pérdida de la razón de la humanidad. Y esperemos que pues esto deje algo bueno y que sea, hombre, no podemos volver a caer en esto, ya habíamos caído en épocas pasadas, imposible que volvamos a caer, caímos con estos hechos entre Israel y Hamas. Esperemos que al menos algo bueno pueda salir de esto. Esperemos que algo bueno salga de lo que impulsó Tony Blair con Donald Trump. Hay que decir lo siguiente. Hay una expectativa a esta hora, Jennifer, sobre cuál va a ser la actuación de Hamas. ¿Y por qué se lo digo? Porque Israel le ha dicho dónde están los cuerpos de los rehenes muertos que ustedes no han devuelto todavía. ¿Por qué? Porque dentro de lo que se había acordado es que eran las primeras 72 horas que jamás iba a devolver los rehenes vivos y los cuerpos de los rehenes muertos. Israel se retiró con las fuerzas de defensa a esa zona amarilla delimitada dentro del plan. E incluso, así como usted bien decía, retornó o liberó a estos palestinos que habían sido detenidos, incluso algunos condenados a cadena perpetua. Pero hoy Israel se levanta preguntándole a Hamas dónde están los cuerpos de los rehenes que murieron. Y Hamas hasta ahora no ha dado ningún pronunciamiento, pero la BBC reporta a esta hora que miembros del grupo terrorista se encuentran en Egipto negociando más tiempo, porque lo que se sabe es que muchos de los cuerpos de los rehenes que ya están muertos se encuentran debajo de los escombros de los edificios destruidos. Incluso la Cruz Roja ha dicho, esa devolución de cuerpos no va a ser tan fácil como jamás lo había anunciado. Va a tomar días porque estamos en el proceso de recuperación de los cuerpos. Aquí es donde debería entrar Donald Trump y debería hacerse la pregunta del lado israelí y del lado de Hamas. Bueno, ¿cuánto tiempo necesitan para entregar los cuerpos y cuánto tiempo Israel está dispuesto a esperar? Y usted lo decía, vamos a ver cuánto se demoran en devolver los cuerpos, Gonzalo, porque este fin de semana fue de júbilo, como se los decía, porque llegaron vivos, pero sin duda estas horas que vamos a empezar a contar y a narrar van a ser pues de muchísimo dolor y sufrimiento, pues porque llegan las personas que fueron secuestradas por Hamas hace 2 años, pero llegan sin vida, llegan muertos en cautiverio, y me imagino, y otra vez poniéndonos en los zapatos de los familiares, ¿qué puede pensar uno si un familiar es secuestrado y se lo van a entregar muerto? Uno, me imagino que comenzará a pensar si sufrió, cómo murió, bajo qué condiciones, cuál fue el último pensamiento de ese ser querido que ya no va a volver a ver con vida. Es una situación bastante angustiante, ¿no? Porque, y es lo que viene ahora. Vivimos un fin de semana de júbilo, pero ahora viene unas horas bastante dolorosas para esa parte del mundo. Gonzalo. Sí, a ver, Jennifer, aquí lo importante es entender, fíjese que los cuerpos de los 4 rehenes que fueron entregados muertos, pues ya se saben en qué condiciones murieron, cuáles fueron las causas de las mismas. Aquí lo que hemos visto es un pueblo resiliente palestino que a través de redes sociales ha ido mostrando esta pequeña recuperación tras el cese al fuego. Cómo los ciudadanos de ese enclave del planeta empiezan, a levantarse en medio del silencio estridente, porque hay que decirlo así, aunque suene paradójico, de una zona libre de guerra. La pregunta vuelve y juega. ¿Cuánto tiempo será viable que esta paz dure? Y digo esto
porque ya sabemos que de lado y lado, Jennifer, digamos que la intención no necesariamente es una paz. Hay quienes dicen que Netanyahu necesita la guerra y hay otras personas que dicen que Hamás necesita también del conflicto. ¿Quién va a gobernar en Gaza? ¿Hamás dejará que gobierne otra autoridad que no sean ellos? Hay muchas preguntas todavía por solucionar y por responder. Sí, vamos a ver entonces, cuándo se termina de devolver a los secuestrados que murieron bajo cautiverio de Hamás, y también cómo se comienza a reconstruir Gaza, porque es que es una zona del mundo que quedó absolutamente en ruinas. Vamos a ver cuál va a ser la intervención de la comunidad internacional allí, y sin duda, Lucas y Gonzalo, pues esto es un punto a favor de Donald Trump, que este fin de semana fue vitoreado, fue reconocido por muchos líderes del mundo, pues como una persona clave para lograr este punto que hoy estamos narrando: la entrega de los rehenes, la devolución de los presos palestinos por parte de Israel y pues la retirada de cierta parte del ejército de Israel de Gaza. Pero aquí la pregunta es cómo cambian las condiciones para las negociaciones de paz en el mundo, porque básicamente esto no fue parte y parte, esto fue con ultimátums, esto fue sin mayores miramientos políticos. O ustedes negocian o esto se convierte en un infierno. Es decir, ¿cómo puede cambiar el mundo en cuanto a negociaciones de paz y en cuanto a la comprensión de los conflictos, pues bajo estas nuevas reglas que pone el presidente de los Estados Unidos? Porque de hecho acá estoy viendo que Donald Trump ha amenazado a Rusia con enviar misiles a Kiev si no acaba de una vez la guerra con Ucrania. Es decir, más o menos la misma estrategia que empleó ahí entre Israel y Hamás. De una u otra manera, Jennifer, tiene que haber una medida de presión, que ningún presidente de los Estados Unidos, al menos en el corto plazo, había mostrado. Hoy Joe Biden le agradece a Donald Trump por los esfuerzos en generar este acuerdo de paz. La pregunta es, ¿qué presión se necesitaba para que Israel parara de alguna u otra manera el conflicto o el genocidio, como le llaman algunos, en Gaza? Dicen algunos que, digamos, lo que cambió el juego geopolítico en esa parte del planeta, Jennifer, fue el ataque a Doha. Ese ataque que realizó Israel a la capital de Qatar fue, digamos, el ultimátum que le habrían dado a Hamás para sentarse a la mesa a negociar. Ese, digamos, ataque lo utilizó Estados Unidos para decirle al grupo terrorista: o ustedes se montan en el aparato o esto no va a terminar bien. Ese enclave, o mejor dicho, esa situación fue la que generó, digamos, todo ese acontecimiento de hechos consecutivos desde el viaje de Netanyahu hasta la Casa Blanca, hasta el punto donde se firma ese pacto, y ahí, digamos, veeduría de los grupos árabes e incluso también de otros países europeos como España e Italia. Lo que ha dicho Donald Trump es: hay que presionar, y hay que presionar para que se den las cosas. Lo cierto del caso es que con esa presión, al menos el señor está logrando algo que otros mandatarios estadounidenses no pudieron lograr. Hace algo, pues hay una mediación que es fundamental y que debe atravesar los procesos de paz, y es no solamente firmar el proceso, sino que la paz sea estable y duradera. Entonces, firmar un acuerdo que no se cumpla todo, pues por ahora apenas está empezando, entonces no sabemos ni de la estabilidad ni de la duración. Tenemos una muy buena noticia, y es que hay unas familias que ya están reunidas con sus seres amados, que probablemente hay otras que van a recibir los cuerpos sin vida, que es algo terrible y que hemos vivido en Colombia durante muchos años. Colombia es un país que vivimos el flagelo del secuestro de una manera desproporcionada, y que tenemos más de 200.000 desaparecidos, y esos desaparecidos, esas familias de desaparecidos, les pasa lo que usted dice, Jennifer. Son personas que dicen todo el tiempo, están pensando: mi hijo tiene frío, tiene hambre, ¿cómo estará? ¿Por qué? Porque cuando hay un desaparecido y no se sabe si está vivo o muerto, digamos, cuando ya saben que está muerto, hay una cosa que es durísima, y es la necesidad del cuerpo para hacer el duelo. Las personas necesitamos, los seres humanos necesitamos un cuerpo para hacer el duelo, y esa es la importancia de la entrega de los cuerpos de estas personas que los asesinaron. Aquí, dentro de los compromisos de esto que se firma, hay un compromiso que no se ha cumplido, y es esencial, y es la entrega de armas de Hamás, que es parte del compromiso. Y hay otra parte que también es muy importante en los procesos de paz, y es la justicia. Y no se nos puede olvidar que Hamás cometió un crimen asesinando a más de 1.200 personas, teniendo estos secuestrados en condiciones inhumanas. Ya oímos, por ejemplo, cómo tenían
al colombiano, al israelí colombiano, que lo tenían en un túnel amarrado, ni siquiera, o sea, perdió muchísimo peso, no comía, en este momento está muy mal porque le dieron mucha comida en los últimos días, y esta persona, las condiciones en que estuvieran. Entonces, uno es la captura de las personas que fueron responsables de esto, y dos, que no se nos olvide que Benjamín Netanyahu es un criminal y que también tiene que ser capturado, y que él tiene encima la responsabilidad de un genocidio, y que genocidio no es una opinión mía, ya la misma ONU ha declarado esto como un genocidio. Lo que no sé, Ana Cristina, si esto se va a efectuar, porque usted escuchó a Donald Trump ahí en el Knesset, en el Parlamento israelí, diciendo que se le deberían perdonar incluso las investigaciones o los delitos que habría cometido dentro de Israel a Benjamín Netanyahu. Obviamente, pues ahí hay un apoyo irrestricto por parte de Donald Trump, pero tal vez otro apoyo irrestricto que ha recibido Donald Trump, no sé si a ustedes les llamó la atención. A mí personalmente me llamó mucho la atención ver a